Hola, ¿qué tal, hermanitos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María? El día de hoy es 30 de septiembre, día de San Jerónimo. Eh, Él es el santo patrono de los traductores, debido obviamente pues a lo que nosotros conocemos, de que él fue quien tradujo la Biblia, ¿no? Reunió todos los libros y hizo una tarea que se le encomendó el Papa, de traducir la Biblia. Entonces, la Biblia que conocemos ahora es gracias a la labor que hizo este San Jerónimo. Durante 15 siglos, esos fueron los libros con los que la iglesia estuvo predicando, hasta que posteriormente perfeccionaron las traducciones, ¿verdad? Pero pues fue una gran base de que la sabiduría que tuvo este San Jerónimo pudo, ¿cómo se llama? Pudimos tener traducciones de la Biblia cada vez más exactas. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de su vida. Quiero decir que su vida fue muy bonita también. Acuérdense que ya habíamos mencionado a este San Jerónimo cuando hablamos de San Palmaquio, el 30 de agosto. Acuérdense que San Palmaquio era un senador que se dedicó a las obras de caridad, pero tenía que eh, discutir acerca de las herejías de un monje que se llamaba Joviano, ¿se acuerdan? Que lo habíamos citado. Entonces, San Jerónimo, que era una persona bastante sabia, le hizo unos trabajos de apologética para que pueda darle frente a todas las herejías de ese monje. Bueno, después de este pequeño brevario cultural, vamos a hablar acerca de su vida. Realmente fue una vida preciosa. Fíjense bien. Este San Jerónimo nació en el año 342 en Dalmaquia. Dalmaquia anteriormente fue Yugoslavia. Yugoslavia, ya saben, se divide y ahora es Croacia. Bueno, él nació ahí en una familia bastante rica, bastante bien, lo cual le permitió irse a Roma. En Roma, pues pudo estudiar muy bien el latín bajo la dirección de un profesor bastante famoso que era Donato, pero tenía un detalle muy, muy importante, sobre todo para la salvación de San Jerónimo, que su profesor pues era pagano. Por lo tanto, la instrucción de latín que él recibía, pues ¿cómo era? Pues simplemente pues era a partir de libros paganos, ¿no? Como autores como Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, ¿no? Autores griegos como Homero y Platón. Pero hubo un día que tuvo un sueño espantoso, o sea, una visión en donde le escribió inclusive a su amiga Santa Eustaquia. Acuérdense que entre los santos se conocen. Ya él obviamente conoció a Santa Eustaquia, a Palmaquio. Y bueno, pero a Santa Eustaquia le escribe que tuvo este sueño, solamente para que vean lo importante que es leer la Biblia. Dice, eh, soñó que él ya estaba ante Dios, ante el tribunal divino, y Dios le pidió cuentas y le dice, ¿a qué religión pertenece? Y él le respondió, soy cristiano católico. Y Jesús le dijo, no es verdad, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano, sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, a Cicerón, Homero, pero no encuentra tiempo para leer
las Sagradas Escrituras. Si lo pasamos a nuestro tiempo, pues cuánto tiempo le dedicamos al Facebook, al Internet, a la televisión, pero pues a las cosas de Dios, como ir a misa, como rezar el rosario, eh, como leer alguna eh, alguna parábola de Jesús, etcétera. O sea, cuánto tiempo le dedicamos a las cosas de Dios y cuánto tiempo le dedicamos nosotros a las cosas del mundo. Bueno, pues a partir de ese momento, o sea, la vida de San Jerónimo cambió radicalmente. Se despierta llorando y en adelante su tiempo se puso a dejar ese tipo de lecturas y se puso a leer la Biblia, ¿verdad? Eh, Dice, nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. A veces dan ganas de que ciertos católicos les sucediera una aparición como la que tuvo este San Jerónimo, para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a esas lecturas paganas e inútiles, se refieren a las revistas y a las novelas, y le dedican más tiempo a leer el libro de la salvación, es decir, las sagradas escrituras. A partir de ese momento, pues Jerónimo dispuso irse al desierto y hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad, que era bastante fuerte, y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Acuérdense que eh, él vivía en Roma y pues lamentablemente en Roma pues los bailes que hacían las chicas pues no eran las más eh, decorosas que digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero decir que San Jerónimo luchó contra eso, tuvo que aislarse. Eh, pero bueno, quiero posteriormente, bueno, pues vuelve a la ciudad, vuelve con los obispos de Italia, tenían una reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a este San Ambrosio, pero San Ambrosio se enferma y entonces a quien se les ocurre normal, pues es a este San Jerónimo, ¿verdad? Y allí se dieron cuenta que era pues un gran sabio que hablaba perfectamente bien el latín, el griego y otros idiomas. Y es por eso, como había mencionado, el Papa, en este caso fue el Papa San Damasco, le pidió, ¿sabes qué? A ti te voy a encomendar que traduzcas la Biblia. Tradujo la Biblia, como dijimos, esa Biblia se le conoce como la Vulgata latina, eh, hecha para el pueblo, por lo tanto se llama Vulgata, que de la etimología latina, que quiere decir vulgo o pueblo, por eso se le conoce Vulgata, ¿verdad? Esa fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos y como lo había mencionado al principio, únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones todavía más modernas, más exactas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y otras casi de 40 años. Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta social le trajeron envidias y rencores. Él decía que las señoras ricas tenían tres manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras y sus hijos fueran fuertes como potros salvajes y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón el Papa Sixto V, cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra,
exclamó: menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la iglesia nunca te habría declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir. De hecho, él decía, una de sus palabras decía que, que cuando prediques, o sea, que todo lo que prediques con tu boca esté sostenido en tus actos, porque no vaya a ser que alguien que escuche cuando predicas y tú por qué no haces lo que nos estás enseñando, ¿verdad? Entonces, acuérdense que también nosotros cuando predicamos debemos de ser congruentes con lo que estamos diciendo, con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, así es como debe ser la vida del cristiano. Entonces, pues estuvo bien lo que dijo el Papa Sixto V. Menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la iglesia nunca te habría declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir. Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad a muchas mujeres que antes habían sido fiesteras y vanidosas y que ahora por sus consejos se volvían penitentes y dedicadas a la oración. Dispuso alejarse de allí para siempre y se fue a la tierra santa donde nació Jesús. En sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de estas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Allí hizo penitencia, dedicando muchas horas a la oración, y días y semanas y años al estudio de la Santa Biblia. Fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama por todo el mundo. Ya habíamos mencionado también que, pues obviamente, escribió varios escritos contra las herejías, especialmente las de Joviano. Y pues bueno, y como les había yo comentado, cuentan que en una noche de Navidad, o sea, se le aparece el niño Jesús y le dice, eh, ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? Y él responde, Señor, pues te regalo pues todo lo que hizo, acuérdate que traduje la Biblia, o sea, me volví sacerdote, gracias a mí, pues acerqué a muchos a ti, Señor, y pues Jesús, pues eso no le llenaba, ¿no? Pues entonces, este, este San Jerónimo le preguntó, pues Señor, ¿qué quiere entonces que le regale? Y Jesús le contestó, dame tus pecados para que pueda perdonártelos. Híjole, no, pues a partir de ese momento pues se puso a llorar, o sea, y decir que pues estaba loco, que tienes que estar de amor. ¿Cómo me pides esto, verdad? Y pues bueno, pues en realidad pues sí, o sea, eh, como, como hasta la miseria que tenemos nosotros nos las pide Jesús para que nos perdone y podamos ser santos.